Entonces les comparto el lienzo y ahorita ya deben de estar viendo el ejercicio. Entonces, una cosa que les digo a mis alumnos es que en realidad no se tienen que dar instrucciones, o sea, no debe de haber un enunciado que explique lo que tienen que hacer, porque debido a todos los conceptos que ustedes van aprendiendo, pues ya entienden lo que deben de hacer. De aquí, si ustedes observan, lo primero que yo veo es que hay una definición de potencia. Recuerden que la definición de potencia es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Pero debido a que es un tercio, entonces yo no puedo elevar, yo no puedo multiplicar por sí mismo a la base un tercio de veces, como que eso no se entiende. Por lo tanto, de ahí el concepto que debo de entender es leyes de los exponentes. Y leyes de los exponentes me dice que si yo tengo una base y le quiero obtener una raíz, pues eso se escribe como la base elevado al exponente entre el y elevado a un tercio, quiere decir que tienen una potencia con una raíz. Ese concepto pues lo veo desde álgebra, que son leyes de los exponentes. Obviamente, como voy en quinto semestre, con los conceptos que te hemos enseñado. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que me han enseñado? Pues los conceptos que me han enseñado es derivada y diferencial. Y todos los que ya sé es todo lo de álgebra y todo lo demás. Entonces, aquí el concepto que les debo de enseñar es el concepto de aproximación lineal. Ahora, ¿qué implica eso de aproximación lineal? Lo que ocurre es que en la tecnología hacer operaciones es muy tardado. Como es muy tardado, lo que se utiliza es utilizar la herramienta de la derivada. Cuando ustedes utilizan la herramienta de la derivada, acuérdense que la derivada es una fórmula para calcular pendientes. Lo siguiente, que si ustedes tienen una función, por ejemplo esta que les estoy diciendo, no, se las dejé, se las pongo más. Deben calcular para esta x su respectiva f de x, pues ese primer cálculo es fácil, porque hacen la operación y ya. Pero si ahora quieren calcular este, entonces voy al uso de la diferencial, y entonces yo digo, bueno, si esta x va a ser una x que yo tenía, que le marcamos inicial, porque generalmente con la que comienza siempre le pongo inicial, y le agrego si yo quiero calcular este valor exacto, esto va a ser más complicado porque tengo que hacer muchas operaciones. Como es muy complicado porque debo de hacer muchas operaciones, entonces lo que hago es utilizar la señal dice que esa curva se parece a esta. Y ustedes van a decir, pues no es cierto, no se parece a nada. Y pues no, no se parece a nada. Pero si se dan cuenta, este valor que estoy obteniendo gracias a la aproximación lineal, este valor que no es el verdadero más delta de x, eso se llama aproximación lineal. Les voy a cambiar aquí. Eso se debe de llamar aproximación lineal. Esta aproximación lineal es porque yo estoy pendiente sobre una diferencial de la variable independiente. Y como les había explicado, esta derivada, esto se les expliqué la clase primera, esto viene desde geometría y trigonometría. Y en geometría y trigonometría habíamos dicho que la tangente del ángulo se calcula como un cateto opuesto entre un cateto adyacente. Entonces, estar haciendo aquí, discúlpenme, luego he tenido problemas con el programa, es un cateto opuesto entre un cateto adyacente. Precisamente lo que van a hacer es a través de un triángulo, a través de este triángulo, van a hacer el cálculo de este valor aproximado sin utilizar la función original. Ahora, ¿por qué se hace eso? Pues porque en la tecnología se hacen cálculos de muchos valores aproximados partiendo de un punto inicial. ¿Dónde se ve eso? Pues se ven los píxeles de una pantalla. Cada píxel de una pantalla tiene que mandar una información que está basado en un valor inicial y de ahí tiene diferentes contextos de brillo, de color, de nitidez, de etcétera, ¿no?
y 75 puntos, pues imagínense, tienen que hacer 24, disculpen, tienen que hacer 30 veces eso, porque acuérdense que tomamos de referencia la frecuencia de la casa, que es 60 Hz. Entonces quiere decir que en una televisión tienen que hacer 15.275 cálculos por 30 veces. O sea, tienen que hacer 58.250 cálculos en un segundo. Pero obviamente una pantalla plana no tiene un CPU, no tiene una computadora. Estaríamos hablando de mucha inversión. Por lo tanto, para hacer esas operaciones, lo que hacemos es utilizar la aproximación lineal, que solamente es una tangente, es el cálculo de una tangente, y eso lo hace un solo circuito integrado, donde ese circuito integrado que hace eso cuesta alrededor de 50 centavos, a lo mucho, y que este amplificador hace la labor de hacer estas 458.250 operaciones a través de una tangente y no de utilizar un CPU, que sería mucho más caro, ¿no? Por eso a través de la electrónica se implementan modelos matemáticos para que la electrónica sea súper barata, ¿no? O sea, acuérdense que ahorita de las de LED dicen que cuestan como, no sé, 12,000 pesos, pero en realidad el costo de producción es como de 50 pesos a lo mucho, ¿no? Y ya todo lo demás es comercialización, distribución, empaque, etcétera, ¿no? Pero en realidad las pantallas son extremadamente baratas. No cuestan lo que dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver si me entienden. Calcular este punto, fíjense cómo este punto, que es el valor aproximado, se los voy a escribir de este lado, el valor aproximado de una X más un incremento en la X, ese valor aproximado, que va a ser este que le estoy poniendo aquí, como una f de x inicial. O sea, esta f de x, esta diferencia. Eso se hace a través de tablas. Esas tablas son tablas que se meten en la computadora y que terminan siendo niveles de voltaje, y esos niveles, perdón, se meten en la pantalla, hablando de la pantalla de televisión, de la pantalla plana, se meten a través de niveles de voltaje, y esos niveles de voltaje son los que toman referencia para posteriormente hacer el cálculo aproximado. Por eso le dan la vuelta en lugar de estar utilizando un CPU. Entonces comienzan con una f de x, que es el valor inicial. Acuérdense que este es el valor que tienen inicialmente para calcular el valor aproximado, y de ahí lo que van a hacer es sumarle la diferencial de la función. Acuérdense que este triángulo es una tangente del ángulo. Esa diferencial, precisamente estamos hablando del cateto opuesto. O sea, en otras palabras, lo que hacen es sumarle el cateto opuesto. Y este cateto opuesto, que es de este triángulo, es muy fácil de obtener en lugar de tener el valor exacto. El valor exacto es muy costoso tecnológicamente hablando. Por lo mismo, se hace a través de circuitos integrados más simples, y de allí el resultado es similar, ¿no? Es como en el cine, ¿no? Ustedes saben que en el cine no es que se esté moviendo continuamente la persona, sino que son 24 fotos por minuto lo que se está exponiendo para que se vea el movimiento, pero en realidad pues no están viendo una secuencia de movimientos, ¿no? Engañan al cerebro, engañan a los ojos, y por eso parece haber movimiento, pero en realidad no hay movimiento, ¿no? Entonces es lo mismo que se hace en la tecnología, se engaña a través de la diferencial para que los costos disminuyan, y de todas maneras parece que estás viendo una realidad, inclusive hasta parece que estás viendo 3D, ¿no? O cuando utilizas la tecnología 4R, creo que se llama, también se ve muy padre, ¿no? Pero solamente es un engaño, no es que estés viendo una imagen real, ¿no? Bueno, esa que les acabo de escribir precisamente es la aproximación lineal. Es el resultado de valor a una función más la diferencial. Eso se llama aproximación lineal, y que proviene de un simple triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, ahora bien, como ya sé la definición de aproximación lineal, si ustedes se dan cuenta, lo primero que debo de ver es
variable independiente que yo voy a tomar de referencia. En otras palabras, si ustedes ya saben por lo que acabamos de leyes de los exponentes, esto quiere decir que esto es una raíz cúbica. Por lo tanto, díganme ustedes cuál, obviamente utilizando la definición de radicación. Acuérdense que hay una definición de radicación, déjenselas escribo, perdón, déjenselas dejo aquí indicadas. Hay una definición de radicación y la definición de radicación dice que debes de calcular el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, te dé por resultado el radicando. Eso implica que si yo tengo una raíz cúbica, díganme por favor, ¿cuál es el radicando cercano a 26.995? ¿Qué radicando ustedes conocen que tenga una raíz cúbica exacta? O sea, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces esté cercano a 26.995? El 6. No. 3 al cubo. Exacto, es el 27. 6. Ok, sale bien. Entonces el 6. Aquí te pongo otra pregunta. Ya vas en la pregunta 4. Muy bien. Y entonces, como dice su compañera, yo sé que el 3 al cubo, por operaciones inversas, la raíz y el cubo son operaciones inversas, por lo tanto me regresan al número inicial, que es el 3, y por lo tanto yo entiendo que el número que tiene raíz por definición de potencia 3 por 3 por 3 me da 27. Y entonces ya puedo empezar a sustituir en la aproximación lineal de acuerdo al concepto. Y entonces yo voy a tener que aquí es una f de 3. ¿Por qué 3? Perdón, f de 27. Perdón, ¿por qué 27? Porque 27 es el valor del argumento. Recuerden que este que está aquí adentro se llama argumento. Es el valor del argumento que es exacto. ¿Qué es una función? Sabemos que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para calcular un único valor de la variable dependiente y que se grafica. Entonces, este argumento es 27 porque es el que tiene una operación exacta. La operación exacta es la raíz cúbica, por eso el 27. Ahora bien, díganme si el valor es 27, ¿cuánto me tengo que mover y hacia dónde para obtener el 26.995? Hacia la izquierda, ¿no? Pero sería .005. Exacto, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 4. El 4, muy bien, sale bien. Entonces, de ahí, como dice su compañera, ¿no? Para poder llegar al valor, yo necesito restarle 0.5 milésimos. Y eso simplemente es de la definición de concepto. ¿Cuál es el concepto? Tienes que partir de un valor, que la operación sea exacta, y de ahí te desplazas hacia la izquierda o a la derecha un valor numérico para llegar al valor numérico que te están pidiendo. Esos son todos los conceptos que están asociados a la aproximación lineal. O sea, no nada más es aprenderte la fórmula, sino entiende los conceptos que están adicionales. Y entonces, esto es aproximadamente cómo. Ahora bien, ¿qué es una función? Una función es una definición basada en operaciones. En otras palabras, ¿cuál es la operación? Pues la operación ya les había dicho que por leyes de exponentes es una raíz cúbica. Eso quiere decir que lo primero que voy a hacer es aquí calcular la raíz cúbica de 27. Pero fíjense que eso es concepto, o sea, no me tiene que explicar un maestro qué es lo que debo de hacer, porque ese concepto ya se lo saben. ¿Qué es una función? Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. ¿Cuál es el argumento? Pues el argumento es el número que sustituyes en la variable independiente. Por eso aquí escribimos el 27. ¿Cuál es la función? Es la operación. ¿Cuál operación? La raíz cúbica. ¿Cómo supiste que la raíz cúbica? Porque está elevado a 1/3. Y el 1/3, tú sabes que por leyes de los exponentes es una raíz. O sea, es ligar todos los conceptos que sabemos desde álgebra. Y luego le vas a sumar una diferencial. Pero tú ya sabes que la diferencial se calcula como la derivada de la función
multiplicado por la diferencial de la variable independiente. Esta definición, este concepto, se los di la clase pasada. Entonces, esto ustedes ya lo saben. Una diferencial de la variable dependiente se calcula como la derivada, se calcula como la derivada por la diferencial de la variable independiente. Ese concepto ya se lo saben. Por lo tanto, lo que deben de hacer es la derivada de la función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones. ¿Cuál es la operación que estoy observando? La operación que estoy observando es una raíz cúbica. Una raíz cúbica. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es la x. Entonces, esto también es por concepto. La derivada es de la función. ¿Cuál es la función? La operación aplicada al argumento, aplicada a la variable independiente. Recuerden que argumento es el valor numérico que se sustituye y variable independiente es la letra donde se sustituye. Y esto debe de estar multiplicado por la diferencial. ¿Qué es una diferencial? ¿Qué es una diferencial? Es el cambio muy pequeño que ayuda a calcular los incrementos. Exacto, es un cambio pequeño. ¿Qué número de lista tienes? 6. 6, muy bien. Entonces, como la diferencial es un cambio pequeño y les estoy diciendo que el cambio pequeño debe de ser de la variable independiente, eso ustedes ya lo sabían, debe ser el cambio pequeño de la variable independiente, pues resulta que este cambio pequeño es este. Y ese cambio pequeño, pues simplemente hay que sustituirlo. Por lo tanto, si lo multiplicas por el cambio pequeño, quiere decir que vas a multiplicar por menos 5 milésimos. ¿Por qué estoy escribiendo así? Pues porque saben ustedes que los números decimales no existen. Un número decimal no existe. Existe la expresión decimal. Y aquí está bien escribirlo porque es una expresión decimal. Pero para los cálculos no se permite el uso de números decimales porque no existe el número decimal. Por eso se debe de escribir como un número racional. Que eso también es un concepto que se los enseñaron desde álgebra y solamente pues hay que aplicarlo, ¿no? Si todos esos conceptos no se lo saben, no se preocupen, más bien ocúpense en aprendérselos. ¿Dónde están todos esos conceptos? Pues están en lo que está en Classroom, de todo lo necesario de álgebra y de aritmética que necesitan para poder hacer cálculo integral, ¿no? Y que insisto, no muchos de los maestros se los enseñan, pero lo importante es que los vayan dominando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue precisamente es aquí aplicar la definición de radicación. Aplico la definición de radicación. ¿Cuál es la definición de radicación? Es calcular que el número multiplicado por sí mismo 3 veces me dé por resultado 27. Obviamente, pues el número ya se lo saben y el número es un 3. Entonces, el valor aproximado de sustituir el 27 y teniendo un incremento de 5 milésimos, ya lo puedo escribir aquí bien. Recuerden que la expresión decimal no se debe de usar porque no hay números decimales. Esto nada más fue para iniciar, por eso es permitido. Se calcula aproximadamente como la raíz cúbica de 27, ya sé que es 3. Y le sumo. Ahora bien, esto que ustedes tienen aquí, la derivada de la raíz cúbica, saben que la raíz cúbica se puede expresar con leyes de los exponentes. Por lo tanto, por mi experiencia en cálculo diferencial, ya puedo quitar esta raíz cúbica y saber que lo que tengo es una x a la 1/3. Y entonces calculo la derivada. Dígame cuánto es la derivada de x a la 1/3. Es 1/3 de x a la menos 2/3. ¿Verdad? ¿Qué más? A la menos 1/3 o a la menos 2/3, ¿no? A la menos 2/3, ¿qué más? Y ya no. Okay. Bueno, por menos 5 milésimos. Okay. Bueno, 5 sobre 1000. Ahí les falta algo a las dos que me lo dijeron, ¿eh? Ahorita se los explico. ¿Cuáles son sus números de lista, los que me lo dijeron? El mío es el 15. El 15. Seis. La 15, que ya tienes la pregunta 1 y que apenas acabas de entrar, y la número 6. Entonces la número 6 ya va en la pregunta 6, lo cual es bueno porque ya juntó lo de este periodo, ¿no? Y eso obviamente pues hay que seguir. Bueno, entonces aquí vamos a aclarar porque recuerden que hay muchos conceptos que los tienen
no completos, para no decirles de otra cosa, ¿no? Entonces, la derivada por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces, lo que nos Profe, faltó a los dos, dime. tengo una duda. ¿No quedaría 2/3 en vez de menos 2/3? Ok, ahorita te explico. Entonces, aquí lo que faltó fue la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Ya sé que este valor me da 1, pero sí es necesario que lo escriban porque a veces, por no escribirlo siempre, se les olvida, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre es por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración, si yo tengo el exponente que es 1/3 y le quito un entero, acuérdense que un entero, esto lo aprendí en Kinder, un entero yo lo puedo dividir en 3 partes. Por lo tanto, tengo 3/3. Eso implica que este entero yo lo formo de 3/3. Y si yo hago la resta, al tener el mismo denominador, es denominador común, es el mismo, y solamente se hace la ley de la resta. Recuerden que la ley de la resta es restar los números y dejar el signo del mayor, por eso me queda un menos 2/3, pero eso obedece a la ley de la resta. Debido a eso, pues aquí tengo el menos 2/3. ¿Cuál es la ley de la resta? La ley de la resta es que cuando tengo dos números que tienen diferente signo, los números se restan y se deja el signo del mayor. Recuerden que el signo del mayor es el de este 3, por eso me da un menos 2/3. ¿Sale bien? ¿Aclarada la duda? Sí, profe. Ok, sale bien. Pregúntenme todo, ¿eh? Porque si están aquí es porque tienen algunas imprecisiones. No tienen errores, tienen imprecisiones. Y esa imprecisión es causada por alguien que no se lo supo explicar bien. Entonces aprovechen que estoy en la mejor disposición de explicarles todo para que no haya ninguna situación rara o oscura, ¿no? Bueno, entonces obviamente les digo, aquí ya apliqué ley de la resta para poder obtener esto. Obviamente también tuve que derivar. Las derivadas pues ya se las saben. Nada más es cosa de recordar cuáles son las derivadas. Tuve que derivar. Y si se dan cuenta, aquí lo que yo puedo hacer es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción quiere decir dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entre el número que yo puedo dividir es entre 5, porque los dos son divisibles entre 5. Y entonces lo que a mí ya me queda es que aquí voy a tener un menos 1 entre 200, que fue el resultado de simplificar la fracción. Obviamente, como les dije, ¿no? Todos estos conceptos hay que estar escribiendo cuáles son los conceptos que están utilizando, porque así poco a poco se los van a hacer propios y cuando lleguen al examen de admisión a la superior no van a tener ningún problema. ¿Sale bien? ¿Dudas? Ok, si no me contestan nada, es inicio que no hay dudas, así que no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿con qué sigo? Pues obviamente aplicar propiedades de los exponentes. ¿Por qué tengo que aplicar propiedades de los exponentes? Porque no puedo tener exponentes negativos. Como no puedo tener exponentes negativos, yo sé que una potencia elevada a un exponente negativo se escribe como el recíproco con exponente positivo. ¿Qué quiere decir recíproco? Aquí también les agrego el concepto. Recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que como que hay un 1, el 1 lo escribe en el numerador y el numerador lo escriben en el denominador. Lo único que va a cambiar es que esta potencia que era negativa le van a cambiar de signo al exponente. Por eso queda ahí un a la n. Algunos maestros les dicen súbanlo, pero pues no existe el subir, existe el concepto. Así que no se lo aprendan como súbanlo o bájalo, sino entiendan el concepto. Entonces aquí debo de aplicar precisamente eso. Y entonces lo que yo escribo es que la f de 27 menos 5 milésimos, que ya sabemos que 5 milésimos es un 200avo, porque ya hicimos por aquí la aplicación del concepto, entonces eso va a ser aproximadamente igual a un 3 más 1 entre 3 por 1 entre x a la 2/3. Ahora bien, como ustedes se acaban de dar cuenta que aquí hay un exponente fraccionario, se acuerdan que el exponente fraccionario obedecía a una raíz. Eso implica que lo que acaban de tener ustedes es una raíz.
Y como tienen una raíz, lo que yo debo es racionalizar el denominador, porque ustedes saben que no puede haber raíces en el denominador. Entonces, si ustedes racionalizan el denominador, va a resultar que aquí tengo una raíz cúbica. ¿Cómo racionalizo el denominador? Pues multiplicar por 1. El concepto es multiplicar por 1. Y multiplicar por 1 quiere decir que van a escribir lo mismo arriba y lo mismo abajo. Ahora, ¿qué es lo que van a escribir? Pues van a escribir lo que falta para el entero. ¿Alguien me puede decir cuánto falta para el entero si tengo 2/3? 1/3. Ok, las 3 personas que me contestaron 1/3, díganme sus números de lista. 3. 11. 3, El 2. el 11 y el 2. Entonces fíjense cómo a lo largo de la clase siempre voy a estar haciendo preguntas, así que si me las contestan porque están anotando y poniendo atención, pues obviamente les va a ayudar en su calificación, ¿no? Entonces aquí yo tengo una x a la 1/3, que es lo que me falta para el entero. Esa es la pregunta que se hace cuando se racionaliza el denominador, que ya lo aprendieron desde geometría y trigonometría, y que si no lo han hecho desde allá, pues aquí lo van a utilizar muchas veces. Y esto precisamente es racionalizar el denominador, ver cuál es el exponente que me hace falta para el entero. Multiplicar por 1 es debido a que como este número y este número es lo mismo, la división de este entre este me da 1 y multiplicar por 1 me está dejando la misma número, pero expresado de diferente manera. Ese es el concepto, que también se va a utilizar posteriormente cuando estemos haciendo integrales, ¿no? En integrales acuérdense que también está el concepto de multiplicar por 1. Bueno, entonces eso es, y luego sabemos que dx en dx me da 1, y aquí también tengo un 200avo. Entonces debo de aplicar también el concepto de término, porque acuérdense que en un término siempre debe estar escrito primero el signo, luego debe estar escrito el coeficiente y luego debe de estar escrito la variable con exponente. Eso quiere decir, eso quiere decir que este signo menos no puede estar aquí. ¿Por qué no puede estar aquí? Porque en un término siempre va primero el signo. Eso implica que debo de utilizar leyes de los signos. Y si utilizo leyes de los signos, este menos por este más me da un menos. Y eso quiere decir que este más no debe de ser más, sino debe de ser un menos, debido a la aplicación de leyes de los signos y debido a que yo sé que debe de escribirse el signo desde el principio. O sea, vean cómo todos los conceptos se van ligando y debido a eso se obtiene un resultado adecuado. No nada más es porque diga el maestro, sino es utilizar todos los conceptos que se han visto todo el tiempo. ¿Sale bien? Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente tenemos que hacer leyes de los exponentes. ¿Por qué voy a hacer leyes de los exponentes? Porque aquí tengo dos bases que son iguales y sabemos que las leyes de los exponentes son, si se multiplican dos bases con el mismo exponente, entonces se deja la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, aquí voy a aplicar una ley de los exponentes. Y se me olvidaba, disculpen, aquí me faltó escribir el 1 sobre 200. Me lo estaba comiendo, ese no se puede quitar porque nada más hice la ley de los signos. Bueno, entonces aquí ya voy a tener que el cálculo de 27 menos un 200avo, que ustedes saben que ese es un número que se llama 26.995, ese que está ahí, entonces ese se va a calcular aproximadamente como un 3 menos un tercio, y entonces si yo multiplico estas dos potencias, sabemos que el resultado es un x a la 1. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. Como ya está escrito el 1, como el exponente quiere decir cuántas veces voy a escribirlo, pues no puedo escribir el 1 porque ya está escrito una vez la x, esa es la definición de potencia. Y acá en el numerador, si ustedes se dan cuenta, x por un tercio, pues me queda x a la 1/3, pero sabemos que la x a la 1/3, por leyes de los exponentes, se los vuelvo a escribir, una potencia con una raíz se va a escribir como la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, el 1 es el exponente, el 3 es el índice de la raíz, y eso implica entonces que aquí tengo una raíz cúbica de x multiplicado por 1 sobre 200. Pero 1 sobre 200
sabemos que es un número, y como es un número es un coeficiente, y el coeficiente no puede estar hasta acá, sino el coeficiente tiene que estar después del signo. Por lo tanto, debo de hacer la multiplicación de este 1 por 1 y de este 3 por 200. Obviamente, para hacer esa multiplicación, me baso en el concepto de multiplicación de números racionales, donde la multiplicación de números racionales sabemos que es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, aquí el resultado es 1 por 1, 1, 3 por 200 es 600, y este ya no se escribe porque ya lo estoy escribiendo en orden. Y escribir en orden, saben ustedes que es signo, que es coeficiente y que es variable. Ese debe de ser el orden. Aquí me estoy comiendo una X, pero ya le escribí, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, o sea, son muchos conceptos que se aplican y no nada más es cancelar, pasar, etcétera, ¿no? O sea, son muchos conceptos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo dejar aquí una X porque estoy calculando un valor numérico. Por lo tanto, ¿alguien sabe qué X va ahí? ¿Cuánto, perdón? X. ¿Tercio? No. Acuérdense que todos son conceptos, ¿eh? El Freud está aquí solamente enseñándoles y repitiendo los conceptos, pero si ya les dije el concepto, ya lo deben de entender. Va de nuevo, no puedo dejar la X. Por lo tanto, ¿qué hago? Las Las leyes de cuenta que si tienen la misma base se restan. No, no aplico leyes de los exponentes. multiplicar por 1. No, tampoco. Dividir. No, tampoco. No puede estar la X. ¿Por qué no puede estar la X? Porque yo quiero un valor numérico. ¿Qué hago entonces? Es cambiar de, bueno, se supone que después de f es f de x y sustituimos la x, la x el 27 menos 1 sobre 200. Ahí párale. Sí te la pongo, pero no es todo lo que me explicaste. ¿Qué número de lista tienes? 4. 4. Fíjense bien lo que dijo su compañera y que estaba cercana de la respuesta, ¿no? Fíjense, ustedes están viendo que aquí dice F. Ay, perdón. Están viendo con sus ojos de la cara que aquí dice F de 27 menos un 200avo. Entonces me dijo su compañera, pues sustituye en la X. Pero si ustedes se acuerdan, este 27 que está más arriba y que está más arriba y que está más arriba, esa es la X. Y el 1/200avo que está más arriba, ese es el incremento en X. Y de ahí viene la respuesta. ¿Qué es lo que deben de hacer? Deben de sustituir exactamente. Deben de sustituir, pero ¿qué deben de sustituir? Pues deben de sustituir la X. Y si ustedes ya se dieron cuenta, la X es la que tiene un valor de 27. La X vale 27. ¿Y por qué vale 27? Porque es el número que tiene una raíz cúbica exacta, que es 3. Esa es la razón por la cual hay que sustituir el 27. No debo de aplicar leyes de los exponentes, porque si aplico leyes de los exponentes, se siguen quedando variables. Y lo que dijo su compañera es que debo de sustituir. ¿Qué quiere decir sustituir? Quiere decir reemplazar. Y si yo voy a sustituir, entonces la F de 27 menos un 200avo, que en realidad es 26.995, solamente que se está escribiendo como se debe de escribir, porque no existen las expresiones decimales. Este va a ser un 3 menos 1 sobre 600 multiplicado por una raíz cúbica de 27 entre 27. Lo que estoy haciendo es una sustitución. Y entonces, si hago la sustitución, vamos a hacerlo ya de este lado para utilizar menos espacio y dejar más espacio para el siguiente ejercicio. Eso quiere decir que pues vamos a aplicar jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me lleva a que las primeras operaciones que voy a hacer es la raíz cúbica y después hacer todo lo que pueda hacer, ¿no? Por lo tanto, la F de 27 menos se calcula, aproximadamente es 3 menos 1 sobre 600 por
3 sobre 27. Y entonces se van a dar cuenta que el concepto a aplicar se llama simplificar la fracción. Recuerden que no puedo usar calculadora, y si no puedo usar calculadora es porque en el examen de admisión a la superior no van a usar calculadora y vamos hacia allá. O sea, no tiene caso que ahorita les diga, agarren la calculadora, lléganlo todo, porque en el examen de admisión a la superior no van a usar la calculadora y ahí estoy desaprovechando la oportunidad de elevarlos al nivel que necesitan para quedarse en la superior y obviamente permanecer en la superior, ¿no? Explicándoles todos los conceptos. Entonces, cuando simplifico la fracción, recuerden que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por lo tanto les queda f de 27 menos un 200avo, es un 3 menos 1 sobre 600, simplifico la fracción, los dos los divido entre 3, tanto el numerador como el denominador, y entonces lo que me va a quedar es 1 sobre 9. Obviamente de ahí, pues ya puedo hacer todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás es multiplicar números racionales, y de una vez hacer la ley de la resta. Y por lo tanto, aquí me va a quedar que la f de 27 menos 1 sobre 200 es aproximadamente, 1 sobre 200 es aproximadamente 3 enteros menos, realizo la multiplicación, ya saben que es numerador por numerador y denominador por denominador, y entonces, como yo ya soy niño inteligente, en el kinder me enseñaron que un entero lo puede expresar en cuartos, lo puede expresar en octavos, lo puede expresar en quintos, lo puede expresar en décimos o lo puede expresar en 1800avos. Por lo tanto, díganme por favor si estoy dividiendo en 1800 partes el entero y tengo 2 enteros y tengo 3 enteros, díganme estos 3 enteros, ¿cuántos 1800avos son? 5400. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 3. 3, muy bien. Entonces tienes 5400. ¿Por qué? Pues porque eso me lo enseñaron en el kinder, solamente es una deducción del kinder, ¿no? No es que haya una fórmula para hacer eso, ¿no? ¿Por qué se los estoy pidiendo? Por la única y sencilla razón que en el examen de admisión a la superior no van a tener calculadora. Esa es la razón principal. Y que obviamente me permite explicarles todos los conceptos, ¿no? Y entonces aquí voy a tener 5400 sobre 1800. Para todos aquellos que ya lo han visto, pues lo que hizo simplemente fue multiplicar por 3, ¿no? Entonces fue 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, llevo 2 y de ahí me dan los 5400. Estos 5400 sobre 1800 surgieron de una multiplicación por 3 para tenerlo todo expresado en 5400avos. Y de ahí, fue un Profe. dime. Perdón, ¿dónde sacó el un noveno? O sea, en el paso de arriba. Porque aquí tenías 3/27avos Es que no entendí. y simplificaste la fracción. Entonces, si simplificas la fracción, disculpa, aquí me equivoqué, no es simplificar la operación, es simplificar la fracción. Entonces, si tú simplificas, divides entre 3 y divides entre 3. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por eso te da el 1 y te da el 9. Pero eso es aplicar el concepto. ¿Sale bien? Sí, ya, gracias. ¿Qué? Cualquier duda díganmela, Acuérdense que son puros conceptos que los tienen que entender y aplicarlos. Y esos conceptos los saben desde kinder. Solamente recuperarlos para darle formalismo a lo que no les han dado formalismo durante toda su época de estudiantes. Y que por eso luego llegan a resultados imprecisos como reprobar alguna materia o no entrar a la superior, ¿no? Entonces, Profe, dime. yo me perdí de dónde sacó el 1800. De multiplicar los números racionales. La multiplicación de números racionales te dice que hay que multiplicar numerador por numerador, por eso te da 1, y denominador por denominador. Entonces, aquí me equivoqué. Es que se le 5400, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? 4. 4, muy bien, Dios te lo pague. Entonces, recuerden que todas esas preguntas que me hagan o afirmaciones que me hagan, etcétera, etcétera, pues obedece a que están poniendo atención y no nada más están copiando, ¿no?
Entonces, Dios te pague. Aquí entonces son 5400. Aquí me distraje. Recuerden que las imprecisiones surgen por distracciones o por no tener dominado el concepto. Entonces, Entonces, profe, entonces ahí en la fracción que acaba de borrar serían 16.200 exacto. ¿Por qué? porque son tres enteros, entonces, bueno, si tres enteros son 5.400, bueno, lo dividen 5.400, quedarían 16.200, 5.400, algo así. Algo así. O sea, lo que estás haciendo simplemente es aplicar el concepto que ya les expliqué, ¿no? ¿Cómo te pidas? Que diga, ¿qué número de lista tienes? El 3. El 3, muy bien. Entonces, ese número de lista, perdón, esas observaciones que me están haciendo, obviamente obedece a que ya están entendiendo el concepto, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, 27 menos 1002 sobre un 200avo, sobre un 200avo, que ustedes saben que este es el 26.995 y que se debe de escribir así porque no está bien escrito en expresión decimal, es aproximadamente la resta. Y si hacen la resta, acuérdense que aquí el concepto que entonces debo de aplicar es propiamente la ley de la resta. La ley de la resta son dos números con signo diferente, se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, a un 16.199 le resté 1 sobre 5.400. Y eso es el resultado aproximado. Vamos a usar la calculadora solamente para que me entiendan que ese resultado aproximado le sirve a la tecnología, aunque obviamente aquí se ve que hice muchas cosas, pero que obviamente hay que dominar el concepto, para el concepto convertirlo en algoritmo, el algoritmo convertirlo en protocolo convertirlo en programación, y eso convertirlo en un circuito integrado, en un método para hacer un experimento o en varias cosas, ¿no? O sea, eso es lo importante de los conceptos. Entonces, si yo agarro la calculadora y lo expreso en expresión decimal, el 16.199 dividido entre 5.400 me da un resultado de 2.999, un 8, un 14 y un 815. Ese es un resultado con la calculadora. Vuelvo a repetir, no lo necesito porque es una expresión decimal y la expresión decimal no me interesa. Pero si ustedes hacen la raíz cúbica de 26.990 y... ¿qué era? 995. Ajá, 995. Entonces, para la raíz cúbica, obviamente necesitan un coprocesador, que es el que está en la calculadora, o necesitan un CPU, sobre todo si hacen 148.000 operaciones en un segundo, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es escribir 26.995 y le aplico el ampersand, un paréntesis, un tercio para indicar la raíz cúbica, cierro el paréntesis, y el resultado que me da usando la calculadora es 2.9998 a 14.803. Entonces, fíjense cómo el valor aproximado calculado a través de una derivada y de una multiplicación y obviamente de una resta, o sea, operaciones más sencillas, lo que me está causando es una exactitud que me estoy yendo hasta décimos, centésimos, milésimos, cien milésimos, mil milésimos, 10.000 milésimos, 100.000 milésimos, millonésimos. O sea, hay una aproximación o un error, como ustedes lo quieran ver, una exactitud o un error, las dos cosas se interpretan de la misma manera, de un millonésimo. Por lo tanto, es tecnológicamente mucho más barato aplicar la diferencial que utilizar un coprocesador. Los coprocesadores lo utilizan las calculadoras y son caros, por eso son caras las calculadoras. O utilizar un procesador Pentium, el que ustedes quieran, o AMD o los que sean. Y obviamente sería más caro, ¿no? Por eso las televisiones son baratas, los teléfonos celulares son baratos, porque no utilizan coprocesadores, sino utilizan circuitos integrados que se basan en derivadas integrales. La telefonía celular nació gracias a la derivación y a la integración. Y hablando al respecto, acuérdense que ahorita Huawei lo que está utilizando, es una de las mejores compañías que tiene poco, y Huawei está utilizando redes neuronales.
y una red neuronal es una integral triple donde combina lo mecánico, lo eléctrico y lo magnético. Entonces, debido a esto mecánico, eléctrico y magnético, está simulando neuronas, que eso fue algo que se descubrió en 1994 y que yo lo sé porque mi tesis de maestría fue exactamente de eso, de redes neuronales, y ahí me enteré que gracias a una integral de un tipo que se le ocurrió cuando tenía 24 años y que se llama Hofield, gracias a eso pudo hacer una aplicación tan buena que ahorita está haciendo millonario a Huawei, a tal grado que pues cuando Estados Unidos se le puso ahí medio raro y diciendo que le iban a quitar Android, dijo pues no me importa, ¿no? Yo soy mejor que Android, y ya hizo todo lo de él independiente, pues. Entonces vean cómo la interpretación de conceptos me lleva a hacer grandes cuestiones con respecto a la tecnología y a la ciencia, ¿no? No nada más es muchas operaciones, sino son muchos conceptos. Pero todos estos conceptos se los saben desde álgebra. O sea, todo lo que hicimos ahorita fue álgebra, no fue otra cosa. El único concepto que les agregué fue aproximación lineal, pero aproximación lineal es una tangente, y hacer una tangente es mate 2. En otras palabras, no les enseñé nada, solamente les estoy explicando cómo implementarlo. Función, que es una función, es una definición basada en operaciones, por eso viene desde cuarto semestre, ¿no? Eso es lo bonito de cálculo integral, que nada más te pone a rescatar todo lo anterior y poder hacer nuevas aplicaciones, ¿no? Ya de aquí para adelante se van a dar cuenta que las aplicaciones se basan en la vocacional, lo demás nada más es agregar un concepto, agregar dos conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, insisto, todo fue álgebra, ¿no? Y obviamente hay algunos detallitos en álgebra que hay que estar afinando, y que esos detallitos en álgebra que se deben de afinar, pues obedece principalmente a lo que yo no conozco, lo que me hace falta de los conceptos, ¿no? Bueno, sale bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Fíjense cómo este ejercicio nos tardamos un ratito, pero no fue tanto porque sea complicado, sino simplemente para estarles explicando paso por paso qué es lo que debo de hacer. Ahorita ya lo voy a hacer más rápido porque ya se saben qué estoy haciendo, ¿no? ¿Todos ya están viendo el ejercicio? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces, ¿qué me están diciendo? Calcula el seno de 31. ¿Lo voy a hacer con calculadora? Pues no, porque estoy en cálculo integral. Eso quiere decir que debo de utilizar la aproximación lineal. No es necesario que me lo digan. Vuelvo a repetir, no es necesario, porque ya sé en lo que estoy y lo que estoy aprendiendo. Por lo tanto, la aproximación lineal obedece a que yo tengo una función en un valor inicial más una diferencial, y entonces esto se va a calcular aproximadamente como la función aplicada al valor inicial más la diferencial de la función, o sea, la diferencial de la variable dependiente, y que de una vez se los escribo bueno, no se los escribo porque eso es parte del concepto, diferencial de la variable dependiente. Y ahora bien, primeramente lo que yo debo de hacer es comenzar a reemplazar. Y si voy a reemplazar, entonces me voy a dar cuenta que esa función parte de un valor inicial. ¿Alguien me puede decir qué puedo considerar como valor inicial sabiendo que el valor inicial está asociado a un resultado muy conocido por todos? ¿De cuánto, perdón? De 30. De 30, muy bien, de 30. ¿Qué número de lista tienes? 6. Ok, sale bien. Entonces le ponemos su respectiva participación. Y entonces, a ver, ¿por qué me dijo su compañera que el 30 es muy conocido? Bueno, pues para entender que si el 30 es muy conocido, lo que debo de saber es de dónde supo ella que era el 30. Pues resulta que hace mucho tiempo en geometría y trigonometría me dijeron que había dos triángulos. Un triángulo que era isósceles y un triángulo que era escaleno. Este triángulo aquí medía 30, ¿no es cierto? Aquí medía 60, aquí medía 30 y aquí medía 90. Y ese triángulo aquí mide 2 y aquí mide raíz de 3. Es un triángulo que ya lo conocen, lo deben de dominar, y si no se lo saben,
ya lo conocen. Y de aquí para adelante hay que dominarlo. Este es de memoria, no es opcional de medio aprendérmelo, ¿no? Y el otro triángulo isósceles, aquí mide 1 y aquí mide raíz de 2, que se obtiene por teorema de Pitágoras, tanto la hipotenusa, que es esta raíz de 2, como el cateto, que es esta raíz de 3. Ahora bien, ¿cómo supo que era muy conocido? Pues porque aquí se ve que hay un 30, aquí hay un 60 y aquí hay un 45. Entonces los valores que conocen frecuentemente es 30, es 45 y es 60. Siempre nos vamos a estar basando en esos valores. Y entonces yo ya sé que si el valor conocido es 30, entonces, ¿qué debo de hacer para llegar al 31? Sumarle 1. ¿A la derecha? Ándale, díganme las dos personas que me contestaron qué número de lista tienen. 3. 4. Ok, gracias, el 3 y el 4. Por eso les digo que con participaciones pueden hasta obtener una calificación buena desde antes, ¿no? Solamente hay que estar ahí atentos y ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces, obviamente, aquí le sumo un grado. Y de ahí ya tengo el 31. Y eso se va a calcular como la función. ¿Qué es una función? Es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, ¿cuáles son las operaciones que estoy haciendo? ¿Cuál es la definición basada en operaciones? Pues obedece a que en geometría y en trigonometría me enseñaron que el seno del ángulo se calculaba como la división de la longitud del cateto puesto entre la longitud de la hipotenusa. Y esa me dijeron que se llamaba función trigonométrica. Por lo tanto, la función es el seno del ángulo, donde ese ángulo va a ser x0. Y donde x0 ya saben que es 30. Pero todavía no lo sustituyo porque, si ustedes se acuerdan, en trigonometría, los ángulos que más se utilizan, las unidades que más se utilizan, ¿cuáles son? Radianes. Muy bien, ¿qué número de lista tienes? 3. Ok, entonces, como lo debo de escribir en radianes, pues no puedo sustituir el 30. Entonces, me acuerdo que me habían dicho en geometría y trigonometría que 360 grados es lo mismo que 2 pi radianes. Por lo tanto, 180 grados, o sea, dividiendo entre 2, me da pi radianes, y eso implica que 30 grados quiere decir que divido entre 6 y por lo tanto son pi sextos de radianes. Por lo tanto, lo que debo de sustituir aquí es seno de pi sextos radianes, entendiendo que 30 grados y radianes es lo mismo, pero que esto es lo correcto porque no puede haber grados sexagesimales. Es como en las expresiones decimales, no debe de haber expresiones decimales. Fíjense cómo le estoy dando el formalismo necesario para que cuando se enfrenten a una empresa o se enfrenten a un curso de la superior, no tengan ningún error. Si buscan estos ejercicios en cualquier otro tipo de video de cualquier otro profesor en la red, en la gran mayoría les dicen usa calculadora. Pero lo importante son los conceptos. Obviamente a esos maestros no les interesa su desempeño académico, les interesa ser populares porque saben resolver ejercicios de la manera más fácil que ellos dicen, ¿no? Pero eso implica que el estudiante jamás va a entender los conceptos y jamás va a poder triunfar porque no le están enseñando las cosas adecuadamente. Serán muy famosos, pero pues no te enseñan nada, ¿no? Por eso les decía, no vean otros videos porque lo único que les van a hacer es enseñarles una manera fácil, pero yo no les voy a calificar la manera fácil. Yo les voy a aplicar la aplicación de todos los conceptos que les estoy enseñando, ¿no? Por favor. Y luego, sabemos que la diferencial se calcula como la derivada de la función. Y ya les acabo de decir que la función es la función trigonométrica. Por lo tanto, es la derivada del seno de la variable independiente multiplicada por la diferencial de la variable independiente. Eso ya se lo saben. Pero esa diferencial habíamos dicho que es esta diferencial. Y esa diferencial habíamos dicho que es un grado. Pero yo no puedo escribir un grado porque yo lo debo de escribir en radianes. Entonces, si ya les dije que 360 grados son 2 pi radianes y que 180 grados son pi radianes, ¿alguien me puede decir cuánto es un grado en radianes?
Es 360, es pi sobre 360, ¿no? No. Pi sobre 180. ¿Quién dijo pi sobre 180? Ay, ¿Quién dijo pi sobre 180? Díganos. Yo. Número de lista, dímelo. 7. ¿El 7? Ok. No me digan yo porque hay muchos yos, ¿no? No los veo ninguno y no les entiendo con yo. En el salón sí me dicen yo y los veo, ¿no? Pero aquí díganme el número de lista, por favor. Sale bien. Eso quiere decir que, como dijo su compañero, se obtiene porque a este 180 lo debo de dividir entre el mismo 180 para que me dé 1. Por lo tanto, la operación que hago en el miembro izquierdo se hace en el miembro derecho y esto es pi entre 180. Recuerden que eso es propiedad de la igualdad. La operación que hago en el lado derecho es la misma que hago en el lado izquierdo. Eso se llama propiedad de la igualdad y por eso aquí debo de multiplicar por pi entre 180. Fíjense cómo, insisto, son conceptos, no es hazlo así porque es a fuerza. No, es la aplicación de los conceptos que te llevan al formalismo y que eso te lleva a la aplicación en la tecnología. O sea, no tiene caso que sean ingenieros y que solamente estén supervisando personal cuando la labor de un ingeniero es hacer ingeniería, o sea, mejorar la ingeniería, ¿no? No nada más obedecer y que terminan siendo empleados, ¿no? No tiene caso un médico que nada más es empleado y que nada más hace lo que le manda el jefe, sino es un médico que puede empezar a resolver muchas cosas de acuerdo a la aplicación de los conceptos que tiene del dominio de los medicamentos, de los síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora ¿qué debemos de hacer? Pues obviamente lo que debo de hacer son los cálculos trigonométricos. ¿Por qué cálculo trigonométrico? Porque aquí viene un cálculo de trigonometría, o sea, ¿cuánto es el seno de pi sobre 6? Y también, obviamente, debo de derivar. ¿Por qué debo de derivar? Pues porque aquí está la derivada. Y de una vez vamos a escribir a manera de término. ¿Por qué escribir a manera de término? Porque saben que primero debe de ir el signo, luego debe de ir el coeficiente y luego debe de ir la variable con exponente. O sea, ya vamos a empezar a combinar varios conceptos. En el ejercicio pasado se los hice por pasitos, entre comillas, porque son muchos pasos, pero aquí vamos a empezar a combinar más cosas. Eso quiere decir que, primeramente, la función de 30 grados, que sé que no se debe de escribir 30 grados, pero que lo puse ahí porque fue la primera aproximación, sino que debe de ser pi sobre 6 sumado a un pi sobre 180, así es la manera correcta de expresarlo. Este fue el principio, por eso está bien que lo escriban, pero aquí ya sé los conceptos, por eso se escriben adecuadamente. Y entonces yo sé que el seno de pi sobre 6 obedece a 30 grados y 30 grados el seno obedece a una división de cateto opuesto sobre hipotenusa, a una división de cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, esa división por los triángulos y por los conceptos, yo sé que es un medio. Jamás utilicé la calculadora. Acuérdense, no hay que usar la calculadora, esos conceptos se lo saben. Lo importante es entender el concepto para poderlo hacer cuando yo esté en el examen o en la superior. Y luego le voy a sumar la derivada del seno de x. Ya sé que la derivada del seno de x es el coseno del argumento por la derivada del argumento. Y como el argumento es la x, pues solamente es de x en dx. Pero como dije que también iba a acomodar a manera de término, me doy cuenta que el pi y el 180 son coeficientes y por lo tanto, como son coeficientes, primero debo de escribir el pi sobre 180 porque son números, el pi es un número irracional y el 180 es un denominador y multiplicado por el coseno de x por la derivada de x con respecto a x, que ya sé que ese resultado me va a dar 1, pero que es necesario que lo escriba porque así está la fórmula de derivación. Y entonces, ahora vuelve la pregunta. ¿Alguien me puede decir cuánto vale qué debo de escribir aquí en esta x? 6 sextos. Ok, muy bien. Tu número de lista, ¿quién dijo pi sextos? 3. El 3, sale bien, el 3. Acuérdense, como ahorita no puedo ver el chat, discúlpeme, no lo puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla. Si hagan hasta lo imposible por conseguirse un micrófono, no cuestan caros. En el centro, ahorita que ya podemos ir al centro, algunos lugares, en el centro hay micrófonos de los más sencillitos que están costando como 10 pesos para los teléfonos celulares.
Y para las computadoras han de estar como en 20 pesos. Obviamente si te quieres comprar una diadema, pues te puede salir hasta en 200, 300 pesos, ¿no? Y pues no es la idea, o sea, cómprate solamente el microfonito, ¿no? Y el más barato, les digo, es el cable con el microfonito de solapa y sale como en 20 pesos. Un micrófono un poquito más grande, pues inclusive, ¿no? Para mi hija le compré una cámara, la mejor cámara con micrófono y me salió en 300 pesos, o sea, sí es caro, pero no tan caro. Así que busquen, por favor, tener los medios porque pues la cuestión esta de a distancia todavía va para largo. Yo creo que por lo menos otro año. Y y pues hay que tener las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, como bien dijo su compañero, dime. ¿De dónde salió el 1 medio? Porque tú sabes que el seno está definido como la división de cateto opuesto entre hipotenusa. Si tú te das cuenta de pi sobre 6, tú sabes que pi sobre 6 son 30 grados. Por lo tanto, si tú ya tienes ubicado al 30 grados en tu triángulo, lo único que tienes que hacer es dividir el cateto opuesto, que es 1, porque está enfrente, el cateto opuesto que es 1, entre la hipotenusa, que sabes que es el lado más grande, y que es el 2. Entonces, ¿de dónde sale el seno? Pues se obtiene del triángulo. Y estos dos triángulos te dije que hay que aprendérselos de memoria. ¿Sale bien? Sí, Ok, gracias. sale bien. Cualquier pregunta con confianza, ¿no? No se detengan. Entonces, si sustituyo, escribo que la función aplicado a pi sextos más pi sobre 180, y que saben que esto es 31 grados, solamente que lo estoy escribiendo formalmente, como se debe de hacer para hacer un protocolo y posteriormente un algoritmo, eso va a ser, o se va a calcular como 1 medio más pi sobre 180, que va a multiplicar al coseno de pi sextos, como me dijo su compañero, ¿no? ¿Cómo supo que era pi sextos? Pues porque desde aquí estamos diciendo que el pi sextos es el x0, o sea, es la x, ¿no? Y ya saben que la diferencial entre la diferencial me da 1, por lo tanto ahí no hay que agregar más, ¿no? Y por lo tanto, lo que debo de hacer es otra vez el cálculo trigonométrico, y el cálculo trigonométrico, de la misma manera que lo hicimos para el seno, y que se lo acabo de explicar a su compañera, es lo mismo que vamos a utilizar para el coseno. Entonces, la función en 31 grados, que lo estoy escribiendo como número en radianes, es 1 medio más pi sobre 180 multiplicado por el coseno. Pero ustedes saben que el coseno del ángulo está definido como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, si yo ubico a pi sextos, yo sé que pi sextos son 30 grados. 30 grados lo tengo en este triángulo y eso implica que el cateto adyacente es raíz de 3. Acuérdense que el cateto es los lados pequeños, que está junto al ángulo, y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, por la unión de todos esos conceptos que ya me sé, resulta que el coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Y entonces, pues ya lo que me queda es hacer las respectivas operaciones. Y aquí me están diciendo que hay una multiplicación de números racionales y también hay una suma. Por lo tanto, vamos a hacer la multiplicación de números racionales. Ya saben que es numerador por numerador y denominador por denominador. Y de una vez vamos a sumar los números racionales. Y para sumar números racionales sabemos que voy a utilizar el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es un concepto que me enseñaron desde álgebra. Solamente es rescatarlo. Y por lo tanto, aquí escribo que la función evaluada en 31 grados, que formalmente se escribe como pi sextos más pi sobre 180, se calcula aproximadamente como el mínimo común múltiplo. ¿Alguien sabe cuál es el mínimo común múltiplo? No. Ok, sale bien. ¿Pi sextos? ¿Cuál, perdón? No, no es pi sextos. El mínimo común múltiplo obedece a las bases que están en el denominador. Eso ya se los habían dicho en algún momento.
Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, se los voy a escribir aquí, el mínimo común múltiplo, una de las interpretaciones para el cálculo es multiplicar las bases que están en el denominador. Disculpen la letra fea, multiplicar las bases que están en el denominador, considerando exponente mayor. Para el mínimo es el exponente mayor, para el máximo común divisor es el exponente menor. Ahí lo van a ver con todos los conceptos que les esté rescatando, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una base, esa base es 180. ¿Por qué es una base? Porque la base está elevado a un exponente y ese 180 está elevado al exponente 1. ¿Cómo saben que está elevado al exponente 1? Porque la definición de potencia me dice que hay que multiplicar a la base tantas veces por sí mismo como indica el exponente. Y como nada más está escrita una vez, quiere decir que es un 180 a la 1. Por lo tanto, las bases que tienen es el 180 y la otra base que tienen es el 2. Pero como el 2 se repite, por la misma explicación que les acabo de decir, entonces consideran el exponente mayor, pero el exponente mayor es 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo solamente sería la multiplicación de 180 por 2. Y la multiplicación de 180 por 2 me da un número que es 360. Ese es el mínimo común múltiplo, es la multiplicación de todas las bases que están en el denominador. ¿Cuándo me enseñaron eso? Me lo enseñaron en primaria, en secundaria y en bachillerato. Si no se lo saben, ya se los dije. Hay que multiplicar las bases que están en el denominador. ¿Cuáles son las bases? La primera base es el 2. Consideran el exponente mayor. El exponente mayor es 1, por lo tanto nada más consideran un 2 a la 1. La otra base es 180. Por lo tanto, si multiplican 2 a la 1 por 180, les da el 360. Y con eso ya obtienen el mínimo común múltiplo. Esa es la explicación adecuada que le debieran de haber dado a todos desde primaria. Obviamente en primaria no se explica así, pero ya en secundaria ya se puede explicar. Y entonces el procedimiento es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. Por lo tanto, 360 entre 2 me da 180 y 180 por 1 me vuelve a dar 180. Escribo la operación suma, escribo la operación y divido 360 entre este 180 por 2. En otras palabras, entre 360. Y si hago la división, me da 1 y 1 multiplicado por el numerador, obviamente ya estoy haciendo la multiplicación, es raíz de 3 por pi. ¿Por qué se escribe primero la raíz de 3? Porque la raíz de 3 es un número racional y después conocieron a los números irracionales. Por eso primero se escribe el raíz de 3 y luego se escribe el pi. Debido a que no se puede simplificar la fracción, porque simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número y no hay ningún número que se pueda dividir, pues ese es el resultado. Y con eso ya tengo el valor aproximado. Haciéndolo en calculadora, para que les quede claro que es un valor muy cercano, pues vamos a hacer esto en la calculadora. Y si lo hago en la calculadora, pues voy a escribir un raíz de 3, que me da 1.7320 de 50, 808, por un pi, ay, ya me equivoqué, disculpen, raíz de 3 por un pi que es este, me da 5.44, a ese le sumo 180, me da 185, lo divido entre 360 y me da por resultado un 0.51 14 994. Y si yo lo hago con la calculadora y hago el seno de 31, que vuelvo a repetir, eso me implica mayor gasto porque necesito el uso de un coprocesador, el seno de 31 me da por resultado un 0.51 50 38 a 0.74. Y si ustedes se dan cuenta, el grado de exactitud o el grado de error, como lo quieran ver, aquí es de un décimo, centésimo, milésimo, un 10 milésimo, lo cual también es aceptable, ¿no? No es un valor tan malo, un error o una exactitud de un 10 milésimo. Entonces, ¿tuve mayor exactitud arriba? Pues sí,
aquí fue de un millonésimo, aquí fue de un 10 milésimo, pero pues lo mismo. ¿Cuál es la gran ventaja? Que esta parte de la derivada, esta derivada, no importa qué función sea, la hace un único circuito integrado. Y todo lo demás es un sumador y ya. Esa es la gran ventaja de la implementación tecnológica. Que vuelvo a repetir, ¿no? Si yo tuviera que hacer senos, cosenos, tangentes, cotangentes, arcosenos, arcocosenos, arcocotangentes, multiplicaciones, divisiones, raíces, yo necesitaría un CPU. Pero lo que hace la derivada es que nada más es un circuito integrado pequeño que deriva, y esas derivadas, no importa cuál función sea, este único circuito integrado las deriva. Esa es la gran ventaja, y por lo tanto ya no necesito un CPU, sino nada más necesito un derivador, posteriormente un sumador, donde un sumador lo único que es son dos cables unidos, eso es un sumador, y luego un multiplicador, donde un multiplicador, ese sí necesita otro circuito integrado, pero nada más son dos circuitos integrados. En total estos dos circuitos integrados les costarán a lo mucho $1.50, y con eso ya pueden hacer una televisión. Y esa televisión, o ese teléfono celular, ese smartphone, o eso lo que sea, se basa en esta tecnología en lugar de utilizar un CPU, que obviamente es mucho más caro. Esa es la gran ventaja de la aproximación lineal, y que lo que les estoy mostrando ahorita son todos los conceptos que deben de utilizar, porque en algún momento de la vida ustedes pueden tener las habilidades suficientes para crear ciencia, y quizás alguno de ustedes a través de la aplicación de conceptos llegue a realizar un protocolo, ese protocolo lo patenta y se lo compran. Y ese protocolo, que puede ser de química, física, biología, fisiología, medicina, farmacéutica o lo que sea, pues obviamente se vende. Y de ahí viene la gran diferencia entre los industriales, que en verdad aplican sus conocimientos, y los investigadores, que en realidad luego los investigadores no se interesan mucho en hacer patentes, y de ahí pierden dinero, ¿no? O sea, de ahí les estoy diciendo a la parte de los matemáticos, ¿no? No ven la gran importancia de eso, cuando si lo saben implementar, lo pueden patentar y pueden hacer maravillas, ¿no? O sea, ganar dinero, que eso sería lo importante, sin necesidad de hacer tanto, pues. O sea, en una patente te la pueden comprar hasta en 15, 30 millones de pesos, y en un mes de trabajo puedes hacer una patente. O sea, no es tan complicado. Obviamente hay que ver dónde la aplicas, ¿no? Y necesita los conceptos. Por eso mi afán de explicarles todos los conceptos, para que estén bien preparados en la superior. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ok, Yo tengo una duda, dime. profe. No me quedó claro cuándo debemos utilizar la ecuación de cierto triángulo o de otro. Cuando tienes los ángulos, si a ti te piden 30 grados o 60 grados, utilizas el triángulo que mide 1, 2 y raíz de 3. Ese triángulo hay que aprendérselo de memoria, ¿no? ¿De dónde sale? Se obtiene de un triángulo equilátero, para que te quede claro. Tienes un triángulo equilátero que mide 2, 2 y 2, y por lo tanto cada ángulo mide 60 grados, y lo único que haces es partirlo a la mitad. Y si lo partes a la mitad, por los conceptos de altura, mediana, bisectriz y mediatriz, te vas a dar cuenta que el ángulo de 30 se divide en 2, y porque la suma de los ángulos internos es 180, por eso 60 más 30 me da 90, y el otro grado es de 90, y por lo tanto se convierte en un teorema de Pitágoras. Y de ahí obtienes que si mide 1 porque es la mitad de 2, entonces la hipotenusa menos el cateto, aplicando teorema, se da raíz de 3. De ahí viene el triángulo, ¿no? Entonces el triángulo mide 30, 60, 90, y el otro triángulo es 45, 45, 90. Aquí no hay tanto problema, solamente es un triángulo isósceles que mide 1 y 1, y por teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos te da raíz de 2. Conclusión: ¿cómo sabes qué triángulo vas a usar? Si te piden 60 grados, utilizas este. Si te piden 30 grados, utilizas este. Si te piden 45 grados, utilizas este. Y eso es escalable a los 4 cuadrantes. Ok. ¿Bien? Bueno, acuérdense que en los 4 cuadrantes está 45, 135, 225 y 235. Y si nos vamos con 30, aquí sería 30, 60, 120, 150, y hay más ángulos, ¿no? O sea, esto se escala a los 4 cuadrantes, que eso también lo vieron en Mate 2, y que es una herramienta también bastante fuerte cuando estoy entendiendo los conceptos y posteriormente aplicarlos, ¿no? Esa es la parte linda que te enseñan en la superior, ¿no? Pero la base está aquí en la vocacional. Ok, si no tienen ninguna otra duda,
vamos a hacer otro ejercicio, aprovechando que nos quedan por lo menos 10 minutos de clase y que quizás no lo pueda terminar, pero pues lo importante es que entiendan cómo va el asunto, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta sí es muy padre, porque resulta que esta no la pueden hacer en calculadora. ¿Por qué no la pueden hacer en calculadora? ¿Ya están viendo el ejercicio? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces fíjense cómo me están pidiendo el arco secante. Y si ustedes buscan en su calculadora no existe el arco secante. En su calculadora existe el arco seno, existe el arco coseno y existe el arco tangente. Pero el arco secante no existe. Inclusive, ni siquiera pueden obtener la secante en la calculadora. No hay una tecla de secante. Aunque lo pueden hacer por recíprocos, ¿no? Utilizando la identidad recíproca, saben que el recíproco del seno es la secante y así pueden obtener la secante del ángulo. Pero como tal, el arco secante no existe. Y ahí es una de las cosas que le da vuelta a la diferencial al CPU y a los procesadores, porque ningún CPU te lo puede hacer. Te lo hace un circuito integrado, pero no te lo hace un CPU. Bueno, obviamente si el CPU es muy bueno, puede meter ahí más rutinas para que se pueda obtener, ¿no? Pero pues ya estaríamos hablando de más dinero. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hago aquí? Pues hago primeramente la aproximación lineal. ¿Por qué? Porque pues aquí me doy luego cuenta que en la calculadora se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, este va a ser una f de un valor inicial más un incremento. Y que este se va a calcular aproximadamente como la función aplicada al valor inicial más la diferencial de la función. Eso se llama aproximación lineal. Y entonces, como estamos hablando de trigonometría, tengo que hablar de los dos triángulos que ya había mencionado hace rato. Este se llama 60, este se llama 30, este se llama 1, este se llama 2, este se llama raíz de 3. Y del otro triángulo que tiene por ángulos 45, 45, este mide 1, este mide 1 y este mide raíz de 2. Entonces, ahora aparte, tengo que hablar que la secante del ángulo es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por lo mismo, yo sé que la función inversa que se llama arco secante va a intercambiar datos por resultados y eso quiere decir que esta división va a estar en los datos y este ángulo va a estar en los resultados. Esa es la definición de función inversa, que la vieron en Mate 2 y que también está en las imágenes que subí a Classroom. Entonces el arco secante de una división de la hipotenusa entre el cateto adyacente me debe dar por resultado un ángulo. Y entonces ahí viene la pregunta primera. Si yo sé que debo de sustituir en la aproximación lineal, ¿alguien me puede decir cuál es el argumento que voy a tomar de referencia para que posteriormente con ese argumento haya un cambio hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Saben cuánto vale este argumento? 2. Ok. ¿Qué número de lista tienes? ¿El primero que me dijo 2? 2. Mi número de lista es 2 y dije 2. Sí, está bien. Va que va. Muy bien. Ahora bien, su compañero a lo mejor le atinó de chiripa, ¿no? A lo mejor no. Les voy a explicar por qué dijo 2. Dijo 2 porque la secante del ángulo debe dar como resultado una división que es 2. Y si ustedes se dan cuenta, busquen la hipotenusa. La única opción de hipotenusa es el 2 y la raíz de 2. Que aquí ya se me borró. Esa es la única opción de hipotenusa. Es 2 y raíz de 2. Entonces, en la secante del ángulo, déjenle borro para tener un poquito más de espacio. En la secante del ángulo, que debe de ser 2.02, la única opción es que la hipotenusa sea 2 o que la hipotenusa sea raíz de 2. Son las únicas dos opciones que tengo. No hay más opciones, porque los únicos dos triángulos son estos dos, y en estos dos la hipotenusa, pues nada más hay dos hipotenusas, no hay más. Hay 4 catetos, pero no hay más. Entonces, para que el resultado me dé cercano a 2.02, pues tengo que buscar un denominador cuya división me dé 2.02.
Y si ustedes se dan cuenta, el denominador debe de ser un cateto adyacente. En otras palabras, debe de ser uno de estos 4 lados. Y eso implica que si yo divido este 2 entre este 1, el resultado me da 2. El resultado me da 2. Porque pertenece a ese triángulo, pues estoy hablando del mismo cateto y hipotenusa del mismo triángulo. Pero si aquí divido entre estos catetos, que pues nada más es 1, aquí el resultado me da 1.4142. Y si se dan cuenta, 1.4142 está más lejano del 2 que este resultado que es 2. Entonces, la razón de por cuál su compañero me dijo que debía de ser el 2, que este debía de ser 2, es porque vio una hipotenusa, vio un cateto adyacente, y esta hipotenusa entre este cateto adyacente me da 2, y 2 está cercano a 2.02. Ese es el razonamiento que debió de haber hecho su compañero. Si por chiripa y porque el 2 es el más cercano al 2.02 me lo dijo, pues está bien, ¿no? Es por chiripa. Pero el razonamiento, la conceptualización, es la que les acabo de explicar. Por eso la x0 vale 2. ¿Por qué vale 2? Ya les dije, porque es una división de hipotenusa entre cateto adyacente y solamente pueden dividir 2 entre 1, solamente pueden dividir 2 entre raíz de 3 o pueden dividir raíz de 2 entre 1. Y el más cercano a 2.02 es la división de 2 entre 1, obedeciendo a la hipotenusa y el cateto adyacente. Bueno, entonces, ahora díganme, bueno, ahí ya estaría como que muy rápido, y solamente entiendan que aquí hay 2 centésimos, y como hay 2 centésimos, pues de una vez ya vamos a empezar a escribir las cosas bien, y eso es 2 centésimos, para empezar a ahorrarnos conceptualizaciones, ¿no? Y por lo tanto, aquí voy a escribir la función. ¿Cuál función voy a escribir? Una función es una definición basada en operaciones. Y de ahí me enseñaron que esta es la función trigonométrica, que es una división de hipotenusa entre cateto adyacente. Esa es la definición, es una división. Y la función inversa es intercambiar datos por resultados. Por eso este resultado ahora se escribe como dato y este resultado ahora ahora se escribe como resultado. Debido a la definición de función inversa, yo entiendo que entonces la función debe de ser el arco secante de la x, pero ya habíamos dicho que ese es un 2 y le debo de sumar la diferencial, pero la diferencial es la derivada con respecto a la variable independiente del arco secante del argumento multiplicado por la diferencial, donde habíamos dicho que la diferencial es esa, y de una vez aprovechando, pues ya sabemos que eso es un 50avo, porque ya estoy aplicando el concepto de simplificar la fracción. Recuerden, chiquillos, que los procedimientos jamás van a ser iguales. Nunca un procedimiento en matemáticas va a ser igual. Lo que sí es idéntico es el uso de los conceptos. Y si se dan cuenta, estoy utilizando los conceptos en diferentes lugares y el procedimiento ya cambió. No quiere decir que sean diferentes procedimientos. Es el mismo, solamente hay que utilizar la aplicación adecuada de los conceptos. Ok, y entonces ahora vamos a hacer el cálculo del arco función, que es precisamente esa. Hace ratito hicimos el cálculo de la función trigonométrica, pero ahora voy a hacer el cálculo del arco función. Y aquí es un 2 entre un 50avo, ya dijimos que se había simplificado la fracción y que esto es aproximadamente igual. ¿Alguien me puede decir cuánto vale el arco seno de 2? Pero el arco secante de 2. Veanlo de acá, ¿eh? No lo vean en la calculadora. Bueno, en la calculadora ni se puede. ¿Cuánto? Vale. No, no vale 2. Los conceptos ya se los expliqué, ¿eh? O sea, ustedes ahorita ya pueden darme el resultado basándose en los conceptos que les expliqué. Y en la calculadora pues me lo van a poder sacar, ¿no? Porque no existe. No, sería raíz de 3 sobre 2. No. O al revés. No. Sobre 1, ¿no? No, tampoco. Un medio. Tampoco. 2 sobre raíz de 3. No, tampoco. Sale bien, se los explico. Acuérdense que les había dicho
El arco secante es la función inversa. Si ustedes tienen la secante de un ángulo, por resultado les da una división. O sea, en otras palabras, la secante de hipotenusa entre cateto, la secante de 60 grados fue la hipotenusa, acuérdense que estoy hablando de 60 grados. La secante de 60 grados es la hipotenusa, que vale 2, entre el cateto adyacente a 60 grados, que vale 1. Esa es la función trigonométrica. Pero la función inversa se llama arco secante. Y en la función inversa lo que se van a intercambiar van a ser los datos por resultados. En otras palabras, lo que van a hacer es el cálculo del arco secante de 2 sobre 1 y como resultado te da el ángulo. Por lo tanto, el arco secante de 2 entre 1 te va a dar por resultado un ángulo y ese ángulo es 60 grados. Esa es la razón. La función trigonométrica es la división de hipotenusa entre cateto adyacente, pero el arco función te da por resultado un ángulo. Función trigonométrica te da una división, arco función te da un ángulo. ¿Por qué te da un ángulo? Porque estás intercambiando este resultado, lo escribes como dato, y este dato ahora lo escribes como resultado. Esa es la definición de función inversa, que se las explicaron en Mate 2 y que si no se las explicaron, pues aquí yo se lo estoy diciendo. Conclusión, aquí me debe de dar 60 grados. Y le debo de sumar la derivada del arco secante. Pero la derivada del arco secante es 1 entre entre el argumento por la raíz cuadrada del argumento al cuadrado menos 1. Esa fórmula ya se la saben. Multiplicado por la derivada del argumento con respecto a la variable independiente. Y obviamente multiplicado por el 1 sobre 50. Vuelvo a repetir, la derivada del arco secante, esa ya se la saben, de cálculo diferencial y solamente hay que rescatar. Profe, otra vez tengo otra duda. ¿De dónde salió el 1 sobre 50? Porque el 1 sobre 50, si tú te acuerdas, habíamos dicho que la diferencial se calcula, la diferencial, te lo escribo por aquí abajo, la diferencial de una función se va a calcular como la derivada de la función multiplicado por la diferencial de la variable independiente. Entonces, este 1 sobre 50 surgió de simplificar la fracción de 2 sobre 100. ¿Qué es simplificar la fracción? Dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces dividiste al 2 y al 100 entre 2 y por eso te dio 1 sobre 50. ¿Sale bien? Sí, profe, ya entendí. Ok, sale bien. Son muchos conceptos, pero no son conceptos difíciles. Es solamente como que jalar todo lo que tienes. Y eso es para que ustedes tomen decisiones. O sea, el que quieran hacer y repetir lo que hace un maestro es un gran error. Tienen que entender los conceptos para que no importando lo que les pongan, y recuerden que en la superior van a haber muchos cambios, puedan contestar utilizando los conceptos. Esa es la base de la vida, ¿no? Utiliza bien los conceptos y de ahí vas para adelante. Bueno, entonces, ahora la pregunta, que ya se las he hecho muchas veces. Esta X no la puedo escribir. ¿Qué escribo en lugar de esta X? 2, profe. Las 3 personas que me dijeron 2, díganme sus números de lista. 3. El 3, ¿quién más? 4, profe. El 3 lleva en la pregunta 9, muy bien. El 4 lleva en la pregunta 6. ¿Y quién más? ¿Nada más? Ok. Entonces, fíjense cómo, insisto, ¿no? Poniendo atención y contestando les puede ir re bien. Pero eso obedece al estar poniendo atención, ¿no? Y aclarar todas sus dudas, que más bien son imprecisión en el concepto, ¿no? Entonces, el arco coseno de 2.02 se calcula como, díganme, ¿está bien dejar 60 grados? No, deberíamos ponerlo en radianes. Bien, lo escribimos en radianes. ¿Qué número de lista tienes? 3. 3. Y si lo escribo en radianes, o sea, ya vas en la pregunta 10, muy bien. Si lo escribo en radianes, habíamos dicho que 60 grados, por lo que les expliqué hace rato, esto es pi entre 3, porque se debe expresar en radianes, no en grados sexagesimales. Y sustituyendo y aprovechando que debo de escribir
todo como término, acuérdense que el término primero va el signo, luego va el coeficiente, etcétera, etcétera, pues debo de escribir primero el 1/50. No está bien que el 1/50 esté hasta el final, eso es un gran error. Por eso lo escribo donde debe de ir. Primero escribo el 1/50, si se dieron cuenta eso lo pude haber hecho desde acá arriba, no lo hice, pero está bien hacerlo, estoy aplicando los conceptos en diferente lugar. Y luego hago la sustitución, que es reemplazar. Por lo tanto, aquí escribo un 2, aquí escribo una raíz de 2 al cuadrado, le resto 1, y sabemos que la derivada de x con respecto a x es 1, por lo tanto ya ni es necesario escribirlo. Y de aquí, entonces, pues me voy a jerarquía de operaciones. Sabemos que jerarquía de operaciones obedece a que la primera operación que debo de hacer es la que está entre paréntesis. Esta raya de fracción es un paréntesis, por eso primero debo de hacer estas operaciones. Y también sé que el radical es un paréntesis. Como el radical es un paréntesis, primero debo de hacer las operaciones del radicando. Eso implica que primero hay que elevar 2 al cuadrado, obviamente utilizando la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. También voy a utilizar la ley de la resta, porque los números son diferentes, de diferente signo. Y entonces, aplicando esos conceptos que son desde álgebra y que solamente los estoy rescatando para que no haya ningún problema, o sea, hacer las cosas como me las enseñaron desde álgebra, vuelvo a repetir, aquí escribo que el arco cosecante de 2.02 se calcula aproximadamente como pi tercios más 1/50 por 2 al cuadrado me da 4, 4 menos 1 me da 3, raíz de 3 no se puede hacer nada, y por lo tanto me queda 1 entre 2 por raíz de 3. Y entonces se van a dar cuenta que yo no puedo dejar raíces en el denominador, esto no es adecuado. Por lo tanto, como no puedo dejar raíces en el denominador, lo que voy a hacer es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador se basa en el concepto de multiplicar por 1. Y multiplicar por 1, ya les había dicho que se debe de multiplicar numerador y denominador por el mismo número. En este caso, como es una raíz cuadrada, aquí es más sencillo y solamente es por raíz de 3. Eso que estoy haciendo es racionalizar el denominador. Por lo tanto, si yo racionalizo el denominador, obtengo que la función, o sea, el arco cosecante de 2.02 se calcula aproximadamente como pi entre 3 más raíz de 3 por raíz de 3 me da raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado, aplico el concepto de operación inversa. La operación inversa es la operación que me regresa al número original. Por lo tanto, la raíz de 3 al cuadrado, raíz y cuadrado son operaciones inversas, se regresa al número original y el número original es 3. Por lo tanto, este producto me da un 3 y 3 por 2 me da 6. Y como de una vez voy a multiplicar números racionales, quiere decir que voy a multiplicar este 50 por todo esto. Y entonces dijimos que aquí tengo un 3 por 2 me da 6 y un 6 por 50 me da 600. Si quieren hacer la multiplicación de otra manera, aquí tienen un 50 Da 300, ¿no? por 2, me da 300, muy bien, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 13. 13, muy bien, me da 300, Dios te pague. Entonces el 13 le ponemos su participation. Muy bien, vas en la pregunta 2, muy bien, ya le entraste al ritmo, eso es bueno. Lo importante es que todos vayan entrando. Y obviamente en el numerador, pues nada más hay 1 por 1 por raíz de 3. Y multiplicando 1 por 1 me da 1 y por raíz de 3 sigue siendo raíz de 3. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que sigue, el concepto que debe de seguir, es la suma de números racionales. Que esa suma ya se las expliqué hace rato, suma de números racionales, y donde les había dicho que en la suma de números racionales lo que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Ya les expliqué cómo se calcula el mínimo común múltiplo. Y si están observando, se repiten todos los conceptos, por eso me los voy a empezar a aprender rápidamente. ¿Alguien me puede decir cuál es el mínimo común múltiplo? 900. 900. 300. 300. ¿Qué número de lista tienes?
6. 6, muy bien. Ahora, ¿por qué dijo su compañera que no era 900? A pesar que todos los demás me dijeron que era 900. Pues porque acuérdense que el mínimo común múltiplo también se calcula a través de calcular factores primos. Eso es otra manera de calcular el mínimo común múltiplo. Y si tienen a un 3 y tienen a un 300, se van a dar cuenta que los dos tienen tercera. Aquí es 1 y aquí es 100. Y obviamente, ya para no buscarle más, digo que esta tiene 100ava y este es 1, por lo tanto el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos. Eso lo hicieron en la primaria, creo que desde la primaria hacían eso. Eso quiere decir que aquí el mínimo común múltiplo es 300, no es 900. Ese sería un error de concepto y que obviamente estaría mal. Por eso hay que aplicar bien los conceptos. Este mínimo común múltiplo entre este 3 me da un 100. Por el de arriba me da entonces un 100pi más este 300 entre este 300 me da un 1 y un 1 por raíz de 3 me da raíz de 3. Y este es un valor que no pueden hacer en la calculadora. Este es un valor que solamente es con la aplicación de diferenciales. Y para hacerlo, en el examen no es necesario que lo hagan, solamente se lo estoy haciendo para que vean que estos resultados, o sea, son números que se interpretan en un dispositivo electrónico, eléctrico o químico, ¿no? Entonces, raíz de 3 me da 1.73, le sumo la multiplicación de 100 por pi, cierro el paréntesis, y eso me da 315, lo divido entre 315, y eso quiere decir que entonces el arco, se los voy a escribir aquí, el arco secante de 2.02 es 1.0028 29 575. ¿Sale bien? Y eso, acuérdense que eso es un ángulo. Y si es un ángulo, estamos hablando que es un radián. Y un radián, ¿cuánto vale un radián? Pi sobre 180. No. Pi sobre 180. A ver, espérame. 57.3, ¿no? Algo así. Ok, dejen ver el asunto. Ahí me quedó la duda. Si tú tienes 2 pi radianes y eso equivale a 360 y pi radianes equivale a 180 grados, entonces un radián es porque tú dividiste entre pi. Por lo tanto, un radián, perdón, disculpen el desorden. Por lo tanto, un radián es 180 sobre pi, que fue lo que me dijo alguno de ustedes, ¿no? ¿Sale bien? ¿Quién me dijo 180 sobre pi? Yo, el 2. 2, muy bien. Entonces, eso es por conceptos, O sea, no es que aquí esté poniéndome de acuerdo con sus compañeros. ¿Y quién me dijo 57? Porque también son 57. Número 15. 15, ok. No me digan yo, porque son muchos yo. Pero está bien, ¿no? Van aprendiendo. Número 15. Ok. Entonces, efectivamente, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer es multiplicar ese 1.028, multiplicarlo por 180 y dividirlo por pi. Entonces, si lo hago, lo multiplico por 180, lo divido entre pi, y el ángulo que me da es de... este ángulo, voy a borrarlo, este ángulo es de 57.45, y obviamente teniendo la herramienta en la calculadora, porque esa herramienta ustedes la tienen, de una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, estaríamos hablando de 57 grados, 27 minutos y 28.45 segundos. Ese es el resultado que me entrega la diferencial, y ese resultado no lo tiene la calculadora. Ahí es donde ya la derivada, la diferencial, le da vuelta a la calculadora, y es mucho mejor la diferencial que una calculadora. ¿Sale bien? Bueno.